¿Y si tus recuerdos más felices fueran un arma en tu contra? Imagina por un momento que cada risa, cada abrazo, cada instante de pura alegría pudiera ser retorcido, transformado en una herramienta para tu propia destrucción. Porque hay entidades que no buscan asustarte con garras o colmillos, sino con lo que llevas dentro, con lo que te hace humano. Hoy no vamos a hablar de un fantasma común. Hoy vamos a desenterrar la historia del ladrón de ayeres, una entidad conocida en susurros como el espíritu. Olvídate de las historias, de guías benevolentes o almas perdidas que buscan la luz. El espíritu es algo mucho más antiguo y perverso. No es un espectro errante, es un parásito del alma, una criatura que no se alimenta de miedo, sino de algo mucho más íntimo y doloroso, el arrepentimiento. Piensa en él como un carcelero. Su prisión no tiene barrotes de hierro, sino de memoria. Su condena no es el encierro físico, sino la repetición eterna. Su origen es un misterio tan profundo como la pena misma. Algunos textos prohibidos sugieren que nació del primer lamento, de la primera vez que un ser consciente miró hacia atrás y deseó con todas sus fuerzas poder cambiar lo que hizo. Desde ese instante, el espíritu encontró su sustento. No vaga por pasillos oscuros, sino por los corredores de tu mente. No necesita abrir puertas. Ya vive dentro de tus momentos más vulnerables. Cuando elige a su víctima, no hay un ataque frontal. Es sutil, casi imperceptible al principio. Un escalofrío que no tiene que ver con el frío. Una sombra fugaz en el rabillo del ojo. Pero su verdadera llegada se anuncia con un susurro, un murmullo, que parece venir de ninguna parte y de todas a la vez, trayendo consigo el eco de una palabra que creías olvidada, el rostro de alguien a quien heriste, la sensación de una oportunidad perdida. Su toque no quema la piel, congela el alma. Las víctimas describen una sensación de vacío helado que se instala en el pecho, una pesadez que les impide avanzar. Y entonces, el espectáculo comienza. El espíritu te obliga a sentarte en primera fila para ver la película de tus peores errores. No es un simple recuerdo, es una vivencia. Sientes de nuevo la misma angustia, la misma vergüenza, el mismo dolor punzante, pero amplificado, distorsionado. Te muestra el rostro decepcionado de tus padres. Te hace escuchar las palabras hirientes que dijiste en un arrebato de ira. Te obliga a revivir el momento exacto en que tu corazón se rompió, una y otra vez, y otra vez. Cada repetición es más vívida que la anterior. Te ves a ti mismo cometiendo el mismo fallo, incapaz de gritar, incapaz de detener a tu yo del pasado. Eres un espectador impotente de tu propia tragedia. La tensión se acumula, no con saltos o sobresaltos, sino con el goteo constante de la desesperación. El espíritu te aísla del presente. El mundo real se desvanece, los colores se apagan, las voces de tus seres queridos se convierten en un ruido lejano. Tu única realidad es ese bucle de dolor. Te obsesionas, intentando encontrar una salida, una forma de cambiar el desenlace de la escena que se repite en tu cabeza. Pero no la hay. Esa es la esencia de su tortura. El objetivo del espíritu es claro, llevar a su víctima a la locura. Cuando la mente ya no puede distinguir entre el recuerdo y la realidad, cuando el arrepentimiento se convierte en la única emoción posible, el alma se fractura. Es en ese momento de quiebre absoluto, cuando el espíritu se alimenta, absorbiendo la energía liberada por un espíritu completamente roto. Lo que queda de la persona es una cáscara vacía, perdida para siempre en el laberinto de sus propios fantasmas. Muchos han caído en sus garras, pero ninguna historia es tan escalofriante como la de Elias Valerius, un hombre que, en vida, lo tuvo todo. Poder, riqueza, una familia que lo adoraba y el respeto de una ciudad entera. Era un titán, un hombre que construyó un imperio desde la nada, pero cuyo camino al éxito estaba pavimentado con decisiones despiadadas y sacrificios morales. Elías creía que el fin justificaba los medios, y durante años durmió tranquilo, convencido de que todo lo que hizo fue por el bien de los suyos. Pero el pasado nunca olvida, y el espíritu tampoco. La entidad no se le presentó a Elías con los fantasmas de sus rivales caídos o sus negocios turbios.
Eso habría sido demasiado simple para un hombre como él, cuya conciencia estaba blindada por el éxito. No. El espíritu eligió un arma mucho más cruel: su amor. La tortura de Elías comenzó una noche de invierno. En lugar de sus errores, el espíritu le mostró sus mayores triunfos, sus momentos más felices. Le mostró el día que conoció a su esposa, la primera vez que sostuvo a su hijo en brazos, las celebraciones familiares, las risas compartidas. Pero cada recuerdo venía con un añadido macabro. Después de la escena feliz, el espíritu le mostraba la decadencia. Vio a su esposa, joven y vibrante, envejecer y enfermar lentamente, reviviendo su dolorosa y larga despedida noche tras noche. Vio a su hijo, un niño lleno de promesas, crecer y tomar decisiones que lo llevaron por un camino de autodestrucción. Un camino que el propio Elías, con su ausencia y su obsesión por el trabajo, había ayudado a trazar. Vio su imperio, construido con tanto esfuerzo, desmoronarse en manos de herederos incompetentes y traidores. Lo más aterrador era que Elías no solo observaba. El espíritu lo hacía sentir el amor y la alegría inicial con una intensidad abrumadora, solo para arrancárselo de golpe y forzarlo a presenciar la ruina. Estaba atrapado en un ciclo de creación y destrucción. Construía castillos de felicidad en su mente solo para verlos convertidos en cenizas segundos después. Era una forma de tortura psicológica diseñada a la perfección para un hombre que se enorgullecía de ser un constructor. Ahora, solo podía ser un espectador de la demolición. Intentó luchar. Se aferró a la realidad, pero el susurro del espíritu era constante, recordándole que cada desgracia que veía era una consecuencia directa o indirecta de sus propias acciones. El arrepentimiento que había mantenido a raya durante décadas comenzó a devorarlo. Ya no se arrepentía de sus negocios, sino de cada momento que no pasó con su familia, de cada palabra de aliento que no dijo, de cada abrazo que pospuso. La demencia no tardó en llegar. Sus socios lo encontraron en su despacho, hablando con paredes vacías, suplicando a fantasmas que lo perdonaran. Lloraba por la esposa que había muerto años atrás y gritaba advertencias a un hijo que ya no estaba. Había perdido la capacidad de distinguir entre el pasado tortuoso y el presente vacío. Elías Valerius, el hombre que lo controlaba todo, murió solo, prisionero en su propia mente, mientras el espíritu se daba un festín con un alma destrozada por el peso del amor perdido y el arrepentimiento tardío. Y aquí viene una última curiosidad. Un detalle que hace al espíritu aún más aterrador. No solo se alimenta de la fractura final del alma, con cada recuerdo doloroso que te obliga a revivir, con cada lágrima de arrepentimiento que derramas, pierdes una pequeña fracción de tu energía vital. El espíritu no solo te lleva a la locura, te va consumiendo lentamente, sorbo a sorbo, con cada viaje al pasado. Te debilita, te vacía, hasta que no queda nada de ti para luchar. Esto nos lleva a una pregunta final, una que quizás te mantenga despierto esta noche. Si el poder del espíritu reside en el arrepentimiento, en la capacidad de usar nuestro pasado en nuestra contra, ¿crees que un alma sin arrepentimiento, una persona que no se lamenta de nada, sería inmune a su poder? ¿O, por el contrario, sería esa la presa más fácil de todas? Déjame tu teoría en los comentarios. Si te gustan estas historias que exploran los rincones más oscuros del alma, no olvides suscribirte, darle like a este video y activar la campanita para no perderte nuestro próximo viaje a lo desconocido. Gracias por escuchar.